Saludos de nuevo, Dios te bendiga. Me da mucha alegría que nos estés acompañando en el día de hoy. Vamos a comenzar una nueva serie de devocionales, con el deseo de exponer una serie de pecados de los que no son tan evidentes en la sociedad y también en la vida del cristiano, pero que están ahí subyacentes, es decir, inmersos en nuestro diario vivir, y que quizás no le damos la suficiente importancia pues los consideramos comunes, normales o menos importantes que otros que son tan claros o socialmente rechazados, entre los que podemos encontrar como, por ejemplo, la pornografía, el adulterio, el robo, el homicidio, la drogadicción u otras adicciones como el alcoholismo. Voy a tomar de base el libro Pecados Respetables, escrito por Jay Bridges. Estos pecados, que podemos llamar respetables como el título del libro, son algo que están presentes en nuestro día a día. Incluso son cosas que cada uno de nosotros se va a ver reflejado en ellos cuando lo vayamos exponiendo uno por uno. Y así también nosotros, en cierta forma, los estamos respetando o no les damos tanta importancia. Quiero comenzar a ejemplificarlo con un caso que podemos encontrar en las Escrituras. Vamos a irnos al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Allí se encuentra la conocida parábola del hijo pródigo. Como todos sabemos, un padre tenía dos hijos. El menor quiso vivir, podemos decir, la vida loca, y pidiendo que se le adelantara su parte de la herencia, se alejó de la presencia de su padre y empezó a gastar su fortuna en una serie de pecados flagrantes, como en prostitutas, borracheras, etc. El otro hermano, siempre fiel a su padre, estuvo trabajando y haciendo sus deberes sin rechistar. El problema vino cuando ese hermano menor, viéndose miserable, sin dinero y muerto de hambre, se arrepintió y decidió volver a la casa de su padre. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, haciendo una fiesta en su honor y restituyéndole en su condición de hijo. El mayor, al enterarse de la fiesta, se enfadó y así se lo demostró a su padre. Y ahí, en la actitud del hijo mayor, comenzaron a salir una serie de pecados que estaban ocultos internos y salieron a la luz de una forma muy clara cuando mostró su resentimiento hacia su padre. Abrió su corazón y salió amargura en vez de amor, ofensa en vez de compasión. Este hermano era el bueno, entre comillas, y resultó que por dentro estaba más negro que el carbón. La respuesta del padre fue muy clara: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, versículo 31. Y es eso precisamente lo que te dice también el Padre a ti. ¿De qué manera trata Dios con tu corazón si en él se encuentra amargura o en otro pecado oculto? Nos recuerda que es más importante lo que tienes que lo que no tienes. Cuentas con tu relación con él. Nadie puede quitarte eso. Nadie puede tocar eso. Tu salud puede ser quebrantada y tu dinero quitado, pero tu sitio en la mesa de Dios es permanente. El hermano estaba amargado porque fijó su atención en lo que no tenía y olvidó lo que sí tenía. A través del Evangelio, Dios ha solucionado el problema de la culpa por nuestros pecados y del dominio que tienen sobre nosotros. Así, el Evangelio no es solo para los que necesitan la salvación, sino por supuesto para confrontar la actividad permanente del pecado en nuestra vida. Un ejemplo también muy claro de todo esto se encuentra, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Esta iglesia eran orgullosos y estaban divididos. Además, toleraban la inmoralidad y se acusaban unos a otros en juicios. También cometían abusos al tomar la cena del Señor, la Santa Cena. Y por supuesto, no entendían el sentido de los dones espirituales y estaban confundidos acerca de la resurrección futura. Esto no les quitó que Pablo los llamara santos, como dice 2 de Corintios 1:1, y llamados a ser santos, 1 de Corintios 1:2. Esa consideración de ser santo no se debe ser confundida con la concepción regular de una persona con un carácter que sea piadoso o moralmente sin tacha. El término griego usado es agios, que significa el que ha sido separado para Dios. Así todo creyente es agios, sea maduro o inmaduro, más mundano o más piadoso. Así un santo es simplemente la persona que ha sido santificada. Por lo tanto, Dios nos ha separado para Él. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Cristo nos compró por su sangre derramada en la cruz y nos ha separado para sí mismo. ¿Para qué? Para que seamos de su propiedad.
Vemos esto en la analogía o la similitud cuando alguien entra en el ejército. Ya no es más una persona civil. Ahora está sometido a un estricto régimen de disciplina y orden, con un propósito muy específico. Nosotros, por lo tanto, somos separados del mundo, comprados por precio para ser transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La santidad es una posición, es una nueva condición de vida hecha posible por el Espíritu Santo. Así lo describe Hechos 26:18. Es como el paso de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. No nos volvemos santos por lo que hacemos, sino por aceptar la obra de Dios en nuestra vida. Somos nuevas criaturas. Dios nos pasa de muerte a vida. Ezequiel 36:26 dice: y os daré un corazón nuevo y os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Esto nos libra ya de pecar totalmente? Pues desgraciadamente no. Y eso sí lo vemos en el ejemplo de la iglesia de Corinto. ¿Dónde está el problema? La respuesta está en Gálatas 5:17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla dentro de nosotros mismos. Y aunque hay un cambio radical en nuestras vidas, de paso de muerte a vida, sin embargo, esta transformación no es instantánea o completa, siendo más bien progresiva. Todo esto es conocido como el proceso de santificación. Pero por conocer esto no me justifica para seguir pecando. Más bien, esto me tiene que hacer sentir ese coraje para buscar más de Dios y querer apartarme más del pecado y del mal. Así podríamos decir con nuestras palabras que Pablo les decía a los creyentes de Corinto, y por ende también a ti y a mí, lo siguiente: ustedes son santos, por favor, actúen como tales. Aquí hay una responsabilidad, hay determinación en diligencia para seguir un camino en firmeza. De esta manera, un acto de apartarse del camino de la santidad es considerado indigno, sea de la naturaleza que sea. Claramente no es lo mismo una exposición de algo que tiene un carácter vergonzoso, pero lo que hay que ver aquí es la incongruencia entre lo que somos o actuamos y lo que deberíamos de ser. Tan indigna es la conducta de un santo que se entromete en pornografía o en alcoholismo que otro que está juzgando a alguien o está en chismes. Todo esto se conoce como pecado, sea del grado moral que sea, ya sea grave o menos considerado socialmente como indigno. Un pecado es un pecado, es decir, es un modelo de conducta indigna de un santo. Mi pregunta es: ¿somos nosotros la iglesia actual la de Corinto? Quizás no somos conscientes del significado tan amplio y eterno de la palabra santo, y mucho menos la responsabilidad que de ellos se exige. Somos muy exigentes ante pecados graves, pero toleramos fácilmente y vivimos rodeados de esa nube de mosquitos, entre comillas, que son tan pecados como los de más calado moral. Relajamos nuestro estándar moral de santo para acomodarlo muchas veces sin darnos cuenta con el de la relajación social que nos rodea. ¿Fue ese quizás el problema en cierta manera que tuvo la iglesia de Corinto? ¿Estás de acuerdo que esto no es lo que Dios pide de ti? Este es solo el principio y queremos concienciarnos todos de la necesidad de avanzar en el proceso de santificación y firmeza en la verdad en Cristo y en la pureza del Evangelio. ¿Tenemos las herramientas? Solo nos hace falta la determinación. No te pierdas las próximas reflexiones de esta serie. Si no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo y así recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Dios te guarde y te bendiga.